Seguramente habréis escuchado bastantes veces la historia de que Michael Jackson compró todo el catálogo de Eminem para vengarse de él. Una historia de troleo épica si no fuese porque... es mentira. Pero no pasa nada, hoy estoy aquí para contároslo todo y explicaros por qué, incluso si esto hubiese pasado de verdad, sería mentira. Sé que suena un poco raro, pero más adelante cuando os explique cómo funciona el tema de los derechos de autor, lo entenderéis. Pero primero vamos a repasar brevemente la vida de Michael Jackson para que comprendáis bien por qué empezó todo. Nacido en Gary, Indiana, en agosto del 58, Michael era el octavo de 10 hermanos. Sí, parece que a los padres les gustaba mucho el... Nah, es broma. En realidad formaban parte de los testigos picapuertas, esos, ya sabéis. Pero vamos, que también les gustaba el... Su padre, bastante tirano por cierto, hizo que 3 de sus hijos formasen un grupo llamado los Jackson Brothers, y más tarde se unirían a él Michael y un hermano más, y el grupo se acabaría llamando los Jackson 5. Con tan solo 7 añitos, Michael ya lideraba esta formación. Acabaron teniendo un montón de temazos y a día de hoy llevan más de 100 millones de discos vendidos. Cosa bastante normal, ya que según Michael, su papá observaba los ensayos con el cinturón en la mano y cada vez que fallaba una nota, ¡pim!, Jacksonizado. Si juntas a un padre así y a un niño con talento, ya podéis imaginar lo que pasó. Entre los 14 y los 17 años, el bueno de Michael sacó 4 discos en solitario, mientras también estaba en el grupo. Claro, básicamente ese niño nunca pudo ser niño, simplemente fue la gallina de los huevos de oro. Pero el verdadero éxito le llegó cuando a los 20 años exigió libertad creativa y cambió de estilo para acabar lanzando un 5º álbum en solitario totalmente distinto a todo lo que había hecho. Y ya con el 6º, Thriller, se puso en la cima del mundo. Había nacido el rey del pop. Sus siguientes discos, aunque como era lógico no llegaron al nivel de ventas de Thriller, fueron terriblemente exitosos. Y encima con cada disco, no sé si os disteis cuenta, pero el men empezaba a estar cada vez más blanco. Y es que, como suele ser habitual con este tipo de estrellas, su vida estaba rodeada de excentricidades, como por ejemplo esta, la de su color de piel, que si se había operado para parecer blanco porque una chica lo rechazó, que si era un clon, que si se había caído en un barril de lejía... En fin, tenía muchas cositas que lo hacían peculiar, como sus mocasines con calcetines blancos, su moonwalk o su famoso guante, el cual empezó a usar para camuflar el vitiligio, una enfermedad que hace que la piel vaya perdiendo pigmentación, por eso se estaba quedando blanco. A todo esto hay que sumarle que en el 84, ojo, dato muy importante, durante el rodaje de un spot para Pepsi, se le incendió el pelo por un fallo en la pirotecnia y acabó con quemaduras de 3er grado en el cráneo, y con algo aún más grave, adicción a los calmantes y a las operaciones. Desde entonces vivió totalmente emparanoiado. Bueno, y también se comentó que tuvo que usar pelucas durante el resto de su vida porque ya no le creció nunca más el pelo. Para rematar, a finales de los 80 se compró un rancho al que llamó Neverland, en español el país de nunca jamás, en referencia a la isla de la novela Peter Pan, en la que los niños nunca crecían. En él tenía un zoológico, un parque de atracciones, 3 piscinas y hasta una estación de tren. Ya solo le faltaban los niños. Guiño, guiño. Para comienzos de los 90 ya era conocida su afición a dormir con niños, entre los que destacaba Macaulay Culkin, el joven actor protagonista de la película Solo en casa. No tardó mucho en llegarle la primera demanda por lo que ya imagináis. Y aunque lo intentaron fuertemente, nunca encontraron nada contra él y parecía un intento de sacarle todo el dinero posible. Pero que el man estuviese rodeado de niños y admitiese abiertamente que le encantaba dormir con ellos era bastante creepy, como dicen los modernillos. Como dato curioso, en aquel entonces a los niños, en vez de amenazarlos con el hombre del saco, se les amenazaba con Michael Jackson. Redoble de tambores, por favor. En fin, nos plantamos ya en la década de los 2000 y aquí es cuando empieza lo bueno. En ese año Michael quería acabar su contrato con Sony Music, compañía con la que a comienzos de los 90 había firmado un supercontrato por 6 álbums. Los acusaba de tener directivos racistas que no lo querían promocionar como se merecía y de querer hundir su carrera. Lo más gracioso, que el 50% de la compañía era suya. Y ese era el verdadero problema. Sony quería quitárselo de en medio como fuese. Michael había comprado ATV Music en el 85. Esta era una compañía editorial, lo que en inglés llaman publisher, muy codiciada, que tenía los derechos de publicación de 4000 canciones, entre las que destacaba todo el catálogo de los Beatles, salvo una canción. En Sony, que no eran tontos, querían camelar a Michael para que les vendiese sus acciones de ATV. Por eso le hicieron ese acuerdo tan jugoso en el 91. De hecho, en ese momento era el contrato más grande jamás dado a un artista. El presidente de Sony dijo literalmente: ahora estamos casados con él. Michael mordió el anzuelo y para el 95 firmó un acuerdo con Sony. Él les daba el 50% de ATV Music y a cambio recibía el 50% de Sony Music. Nacía así Sony ATV. ¿Y cuál era el truco? Sony en realidad quería el 100% de ATV, así que en ese contrato había letra pequeña. Si los discos que hiciese Michael a partir de entonces no recuperaban el dinero invertido por Sony, Sony le cobraría a Michael en acciones de ATV.
Para aquel entonces el CEO de Sony era este tío, del que volveremos a hablar en un futuro vídeo, y como resumen os puedo decir que era un psicópata hijo de... A Michael no le parecía casual que su primer disco después de ese acuerdo vendiese 10 veces menos que el anterior. Su último álbum antes de ese acuerdo había logrado vender casi 1 millón de copias en el primer mes, mientras que el disco posterior al acuerdo apenas 92.000. No hacía falta ser muy listo para saber lo que estaba pasando. Total, que en esos años volvieron a cargar con más fuerza contra él y cada vez salían más testimonios de niños diciendo cositas en su contra. Y aquí es cuando Eminem entra en escena. El fenómeno de masas que fue Em a comienzos del milenio fue algo nunca visto precisamente desde los tiempos de Michael Jackson. A ese nivel estaba. De hecho, después de sacar The Slim Shady LP, el propio Dr. Dre dijo: si sigue siendo la misma persona que cuando entró en mi estudio por primera vez, acabará siendo más grande que Michael Jackson. Y hablando de Dre, precisamente a comienzos de 2001 el equipo de Michael lo llamó para pedirle que produjese su siguiente álbum. Y Dre contestó lo siguiente. Has Michael Jackson called you yet? No, I just got a call yesterday about doing something with him. Are you serious? Yeah. Would you work with Michael Jackson? I don't know, man. Right. I don't think so. Pero lo gracioso es que en ese mismo año, un miembro de D12 empezó a atacar a Michael en sus canciones. Y no fue Eminem, fue Bizarre, el cual en una canción del disco de Davis Knight soltó esta perla. Tengo a 2 niños pequeños conmigo. Michael Jackson envió 2 helicópteros a por mí. Para el año siguiente repitió puñalada en The Eminem Show, diciendo: ¿quién me va a decir a mí que no soy Michael Jackson? Me pinto las nalgas de blanco y me tiro a Priscilla esta noche. Priscilla era la mujer de Michael. En ese año, en 2002, Michael volvió a protagonizar otro de sus clásicos escándalos, al sacar a su bebé recién nacido por el balcón de un hotel, según él para enseñárselo a sus fans. Y esto fue lo que usó Eminem para atacarlo por primera vez. Fue en verano de 2003, mientras estaba de gira por Europa, imitó este gesto desde un hotel de Escocia. Lo que muy poca gente sabe es que esto era para un anuncio de uno de sus conciertos. Can you hang on 1 second? I was just in the middle of doing something. Hey, sorry about that. What were you saying? Poco después bromeó sobre ello en MTV. When you do a reenactment of Michael Jackson dangling his baby over the balcony. What's that about? What made you do that, bro? Spur of the moment, you know? He's like, let's give him something to talk about. So we figured what better way than to dangle a baby, you know? The rumor on the street is that Michael might be coming out with a retaliation record. Yeah, he tried to jump me last week. He almost got me too. I was like, yo, Mike, chill, man. It's a joke. It's a joke. It wasn't, you know, but he socked me. Does he hit hard? Does he have a hard punch, bro? Nah, he slapped me. No hubo ninguna respuesta por parte de Michael, y lo siguiente que se volvió a saber sobre ambos es que según la prensa, a comienzos de 2004, Eminem estaba planeando comprar el rancho de Michael, Neverland, porque supuestamente estaba hasta la p*** de los fríos inviernos de Detroit, pero rápidamente sus representantes salieron a desmentirlo. A finales de septiembre de ese mismo año, Eminem lanza Just Lose It, el primer single del que sería su próximo álbum, Encore, y en esa canción, como todos sabéis, ridiculiza a Michael Jackson y en el videoclip directamente lo humilla, disfrazándose de él e imitando varios de los acontecimientos de su vida, como el videoclip de Billie Jean, su accidente en el rodaje del anuncio de Pepsi, los problemas con su nariz o lo que estaba de mayor actualidad por aquel entonces, su afición a dormir con niños. He tocado de todo menos a niños pequeños y no es una puñalada para Michael, solo es una metáfora, simplemente soy un psicópata, decía Eminem en la canción. Esto enfadó terriblemente a Michael, quien acabó pidiendo a todas las cadenas de televisión que dejasen de emitir el vídeo. Me siento horrorizado y furioso, nunca he tenido problemas con Eminem, siempre lo admiré como artista y estoy en shock por esto. El vídeo es inapropiado e irrespetuoso conmigo, con mis hijos, mi familia y la comunidad negra. El canal BET se posicionó a favor de Michael y dejó de emitir el vídeo argumentando que les parecía inapropiado usar su poder para enseñar un vídeo que desprestigiase a Michael Jackson o a cualquier otra celebrity. Es gracioso porque con los anteriores vídeos de Eminem no hicieron nada de eso, y sin ir más lejos, Christina Aguilera salía peor parada. Pero ningún canal siguió sus pasos y la MTV fue clara. Seguiremos emitiéndolo en MTV, MTV2 y MTVU. El día 11 de noviembre, 20 fans de Michael, habéis oído bien, 20, se manifestaron enfrente de los estudios de MTV en Times Square, reclamando que quitasen el videoclip. El propio Michael conectó en directo con la manifestación, entre comillas. This is a group of Michael Jackson supporters, as you mentioned, including some of the officials of his fan club. But they're here to protest the music channel's continuing refusal to pull that controversial video by Eminem.
called Just Lose It. The video is a savage, even racist. I believe Michael Jackson is there. Are you there, Michael? How are you, Geraldo? I want to thank them from the bottom of my heart. They have written thousands and thousands of letters and have made hundreds of calls regarding the Eminem video. Pero esos fans no sabían lo que se les venía encima. El disco de Eminem saldría tan solo unas horas después, el 12 de noviembre, y en él había muchos más ataques a Michael. Por cierto, si queréis que saque el vídeo sobre curiosidades de Encore, necesito que me dejéis en este vídeo todos los likes posibles. Vosotros podéis. En el primer corto del álbum, Paul, Eminem llama al propio Rosenbergas y le dice: probablemente no te sorprenda, pero Michael Jackson está bastante cabreado por el vídeo. Así que tenemos que hablar sobre cómo vamos a afrontar esto. En la siguiente canción a ese corto, Rain Man menciona el rancho de Neverland. Y luego en el siguiente corto, Em vuelve a llamar a Paul de nuevo y le deja un mensaje de voz en el que cada frase tiene referencias a canciones o discos de Michael Jackson. La canción posterior a ese corto es Just Lose It y la siguiente As Like That, otro tema en el que menciona el incidente con Michael Jackson. ¿A qué te refieres cuando dices que mi abogado está muy ocupado con Michael? The video Just Lose It upset Michael Jackson. Now, reading the Rolling Stone article, you're a fan of Michael Jackson. You've always been a fan of him. So if there was one thing you could say right now to him, what would it be? Because I know that wasn't an intentional thing that Slim Shady did. Yeah, that wasn't intentional. But I'm just happy that Michael Jackson is hurting me. You know? So I think of that too. Like, that's the kind of cool side of it. the fact that he's hurting me is, you know, that does me enough. But as far as like the personal things, you know, that was not planned. It was making no personal judgment on Michael Jackson. Durante ese mes, Eminem dio bastantes entrevistas en las que, como era evidente, el nombre de Michael salía siempre a la palestra. Una vez más, en MTV le dijo a Sway: Now, you're the target, too. Now, I know Michael Jackson has come out and posted your video. That was never intended to be anything more than just spoofing pop icons from the 80s. As far as his music, the man is a legend. And in all honesty, his personal business and what he's got going on and all that, like, I'm neither here nor there with it. La entrevista fue mucho más extensa de lo que dieron en ese programa. Eso tan solo era un corte. Durante la declaración completa, también dijo que no pensaba contestarle, que no pretendía que se lo hubiese tomado tan mal y que cualquiera que tuviese más o menos su edad creció escuchando a Michael Jackson. Michael era más famoso que el presidente. En VH1 también habló sobre el tema. And were you surprised at the reaction from Michael Jackson to the representation of his image in the song and in the video? Yeah, I was definitely surprised at Michael Jackson's reaction. The video wasn't to pass judgment on anything. He may have felt like he got it the worst because of what he's going through or whatever, but that wasn't the ultimate intention. Was, let's get Michael Jackson right now. Y durante su visita a MTV Alemania dijo esto. So Michael Jackson got a little bit sensitive about the video. Also der hat ein kleines Problem mit dem Video, der Michael Jackson. But there's no beef with me and Michael. Aber ich you know habe what I'm saying? keinen Stress mit Michael. Ich will überhaupt gar keinen Stress mit ihm haben. Michael will fuck me up. Der macht mich fertig. Para rematar, en la revista Rolling Stone contestó: en el vídeo no hice nada que él mismo no haya dicho hacer, con los niños saltando en la cama y todo eso. Simplemente están saltando en la cama. La gente puede tomárselo como quiera, pero en realidad no es Michael Jackson, soy yo haciendo de Michael Jackson. No tengo nada en contra suya. Cuando salió Thriller no podías decirme nada sobre él. El tipo era lo máximo. El tipo es una leyenda. Pero con todas las acusaciones que se vierten sobre él y la seriedad del caso, ¿se pone a saltar y a bailar encima de su furgoneta? Ya en diciembre, el mitiquísimo Stevie Wonder salió a defender a Michael y cargó duramente contra Eminem en la revista Billboard, diciendo que estaba decepcionado y que golpear a alguien cuando está en el suelo no era una buena cosa. Respeto mucho su trabajo, aunque no creo que sea tan bueno como Tupac. Ha hecho su éxito gracias a la gente pobre y de color. Fue ya a comienzos de 2005 cuando Michael habló más profundamente sobre el tema. But not to Eminem. We've spoken about it. I think that you should. Why not? Speak about what? About Eminem and this disrespect that he showed. Stevie Wonder said that he was piling on and how really rude it was for someone who made his money from the community, as Eminem has, to now diss the community in a sense, and a racist. Tell us how that hurt you and how you're feeling about it now. I've never met Mr. Eminem, and to have him, I've always admired him, and to have him do something like that was pretty painful as an artist to another artist. And it's sad because, well, I think what Stevie Wonder said is true. And
I just don't want to say too much more than that. But he should be ashamed of himself, what he's doing. And it was wrong of Eminem to do what he did. Eminem no dijo nada más, pero en mayo de ese mismo año lanzó una indirecta bastante directa. Can you give me 5 rules on how to be a good father? Don't beat your kids. Don't cover them with blankets. Don't put masks on them. Tras todo esto, la cosa se quedó ahí y ese mismo año Michael ganó su juicio más duro, en el que otra vez se le acusaba de esa cosa que empieza por pedo. Para entonces, Eminem estaba trabajando en el primer disco de su nuevo fichaje, Stat Quo, en el que aparecería una canción llamada Testify, en la cual habla sobre el tema diciendo: las calles quieren saber cómo vas a salir a insultar a Michael, deberían quitarte el Ghetto Pass. Aunque hay que decir que la canción se filtró mucho más adelante, en 2007, pero estaba grabada en 2005. Ya en 2006, DJ Who Kid, un DJ muy cercano a Eminem, concedió una entrevista para MTV en la que dijo que estuvo hablando varias horas con Michael Jackson en Bahrein, y que Michael le preguntó si era cierto que Eminem se había retirado. Curiosamente, Who Kid volvió a hablar sobre este asunto hace poquito. The fact that he messes with Eminem, because you know Eminem did the videos like mocking him and stuff like that, so I didn't really want to let him know that I work with Eminem, because I thought he was gonna kill me and stuff. But he really respected the fact that that's when Eminem retired. So the first thing he said, he was like, "Yo, what's up with this retirement with Eminem? He really retired?" And I was like, yeah, he retired. Yeah, I mean, he's out, but he really like respected him. Poco después salieron los rumores de que Michael quería colaborar con Eminem, pero al final nunca pasó nada. Y ahora, amigos, ahora llegamos a 2007, el año de la gran mentira, lo que todos estabais esperando, la no compra del catálogo de Eminem. 30 de abril de 2007. Sony ATV lanza un comunicado oficial que puedes encontrar fácilmente por internet, pero por alguna extraña razón la gente prefiere creerse cualquier gilipollez que lee por Twitter. En ese comunicado dicen que han firmado un acuerdo para comprar la compañía de publishing Famous Music, y ahí mismo te dicen que solo hay una canción de Eminem. Repito, solo hay una canción de Eminem, The Real Slim Shady. Y que de los únicos que tienen todo el catálogo son Björk, Duke Ellington, Dave Grusin, Bush y Boyz II Men. Pero ojito, que haya una canción de Eminem no quiere decir que sean los derechos de Eminem. De hecho, ¿no os parece muy raro que solo tuviesen una canción? No pasa nada, yo os cuento rápidamente por qué era. Cuando una canción suena por la radio, en la tele, en el cine, en un anuncio, en cualquier vía pública o en un concierto, genera un dinero. Por norma general, la mitad de ese dinero va para sus autores y la otra mitad va para las compañías de publishing o editoriales de cada uno de esos autores. Esas compañías, a su vez, se reparten el dinero con su artista asociado. Normalmente las compañías se quedan entre un 40 y un 50% de esa parte, y el resto se lo dan también al artista. Pero las encargadas de recolectar ese dinero son las PROs, que son sociedades de gestión de los derechos de autor. Cada artista y cada publisher debe estar afiliado a una PRO, y por supuesto estas también se quedan una parte del dinero. Cuando escuchamos que un artista vende su catálogo, lo que está haciendo es vender su parte de aquí. Y lamento deciros que Eminem nunca vendió ninguna de sus autorías. Por otra parte, os recuerdo que lo que Michael Jackson y Sony compraron fue Famous Music, una compañía de publishing. Es decir, lo que adquirió fue un porcentaje del 4 o el 5% del total del dinero que generaba la canción por esa vía, ya que los autores eran 3 y había que repartir el pastel entre muchas partes. Esa compañía de publishing ni siquiera era la de Eminem, ya que la suya era 8 Mile Style, la cual a fecha de 2007 nunca, y repito, nunca, vendió nada relacionado con los derechos de Eminem. Y aunque lo hubiesen vendido, Eminem seguiría ganando dinero con su parte de aquí y su parte de aquí. Lo único que hubiese cambiado sería que la parte de 8 Mile Style sería para Famous Music. Pero repito, esto no pasó así. Solo os lo pongo como ejemplo para que veáis que hasta habiendo pasado sería mentira. Esto es de forma muy resumida, pero dentro de unos días voy a hacer otro vídeo aparte explicando este tema más en profundidad y desgranando los derechos de The Real Slim Shady, porque es mucho más complejo de lo que parece. Volviendo a la pelea entre estos dos, ¿qué fue lo que pasó para que tras el comunicado de Sony llegasen informaciones falsas de que fueron 2 canciones y después de que fue todo el catálogo? Pues es bastante fácil, por pura desinformación y desconocimiento de cómo funcionaba todo esto. Es más, os voy a decir quién hizo correr el bulo, uno de los diarios musicales más populares de la historia, NME. Ellos fueron los que se sacaron de la chistera que aparte de The Real Slim Shady estaba Without Me. Y para que veáis la credibilidad que tenía esa noticia, al final de ella te dicen que Eminem parodió a Michael Jackson en Without Me. La revista Rolling Stone tomó esa información de NME sin verificar una mierda y tiró para adelante. Otros medios como Yahoo News o Hip Hop DX replicaron la info, aunque por lo menos rectificaron lo de la parodia. Pero entonces llegó el diario británico The Guardian y dijo: bro,
sujétame el cubata que voy. Y ¡pim! Jackson compra todo el catálogo de Eminem. Con 2 cojones. Tan solo 11 días después de estas desinformaciones volvieron a salir noticias diciendo que Michael quería trabajar con Eminem. Incluso ponían que había dicho, el tipo es un genio de la lírica y me encantaría trabajar con él. Cosa que no encontré por ninguna parte y que apesta a mentira, pero bueno, quería decirlo. Tras esto, el 1 de agosto de 2007, Sony ATV vuelve a sacar un comunicado oficial anunciando que completan la compra de Famous Music y vuelve a poner clarísimo lo mismo, The Real Slim Shady. Justo 2 años después de todo esto, Michael tenía problemas para dormir y su médico le dijo, ale, a mimir para siempre. Y después de pincharle 5 millones de sedantes, murió. Para esas navidades, Eminem lanzaría Refill y en una entrevista para Rolling Stone confesó que se sentía identificado con Michael, ya que él venía de una situación bastante similar que ya os conté en este vídeo que os dejo en pantalla. En la entrevista dijo, definitivamente me puedo identificar con él. Es una vergüenza que no estuviese ahí nadie para decirle, Michael, eres adicto, necesitas ayuda. La siguiente noticia en la que aparecieron ambos nombres juntos de nuevo fue poco más de 2 años después, cuando a comienzos de 2011 Eminem sobrepasó a Michael Jackson como la persona con más likes en Facebook. Y por si os interesa, finalmente en el año 2016, y con Michael ya muerto, Sony consiguió lo que tanto tiempo llevaba buscando, hacerse con el 100% de la propiedad de ATV. La fundación de los herederos de Michael decidió vender su parte por $750 millones para, y cito textualmente, asegurar el futuro de sus niños. Joder. De esta forma, Sony ATV Music Publishing pasaba a ser simplemente Sony Music Publishing. ¿Creías que la cosa acababa aquí? Pues faltaba este tonto por aparecer. Y es que nuestro colega el Vencino original, a mediados de 2023 y sin venir a cuento, dijo que cuando lo de Just Lose It, Michael lo había llamado para darle las gracias por posicionarse de su parte.